Bueno, pues buenas tardes a todas las sedes que nos están ahorita escuchando y viendo, que están enlazadas con nuestra red de telemedicina de Oaxaca. En este día, 25 de marzo del 2014, tenemos la sesión acostumbrada de la semana. Y en esta ocasión tenemos al doctor Antonio Cibaja, que nos va a tratar sobre un tema odontológico, como son las emergencias en endodoncia. Antes que nada, quiero leer parte del currículum del doctor Antonio, que está en este momento con nosotros. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. El doctor Antonio Cibaja es egresado de la licenciatura y posgrado de la Facultad de Odontología de la UAPJO. Tiene 20 años como especialista en endodoncia en la práctica privada. Es profesor en clínica integral en el área de endodoncia en la Facultad de Odontología de la UAPJO también. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Endodoncia, miembro de número de la Asociación Mexicana de Endodoncia, certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia, ha impartido conferencias para la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca y para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Además, así, también en la Universidad Regional del Sureste y en el posgrado de la Facultad de Odontología de la UAPJO y del Colegio de Cirujanos Dentistas del Estado de Oaxaca. Actualmente, el doctor Antonio Cibaja es presidente de la Asociación Oaxaqueña de Endodoncia. Entonces, le damos la más cordial bienvenida y para ya dar inicio al tema que él va a tratar, que él explicará cuánta importancia tiene estas emergencias que él va a abordar en su tema. Doctor Antonio, le cedo la palabra para que pueda continuar. Bueno, pues, muchas gracias. Agradezco la invitación del doctor Alberto Cibaja por parte de Telemedicina de la Secretaría de Salud de Oaxaca. Y bueno, para hablar de un tema muy importante, sobre todo pensando que hay comunidades muy alejadas donde se encuentran colegas de nosotros trabajando, a veces es muy difícil hacer otro tipo de tratamientos. Y los tratamientos de urgencia para mí son importantes en el lugar donde estemos. Este tema del que nos vamos a referir hoy, que es el manejo del paciente de urgencia en endodoncia, nos lleva a aliviar las molestias. Generalmente un paciente que llega con urgencia al consultorio dental es un paciente que trae dolor o trae inflamación. ¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo poder calmar su molestia mientras es enviado al especialista correspondiente? Bueno, de eso vamos a tratar. Espero que esta plática les sirva a todos los odontólogos que nos escuchan y esto les permita pues hacer algo más por el paciente. Vamos pues a empezar a platicar un poco sobre cómo atender a este paciente cuando se nos presenta en un momento determinado. Los pacientes de urgencia, les decía yo, vienen con dolor, con tumefacción, con abscesos muy grandes y entonces como que un paciente emergente pues siempre nos desestabiliza la consulta que tenemos en ese momento. Este paciente tenemos que atenderlo, tal vez hacer que esperen los demás mientras atendemos a este paciente o ponemos un asistente a que haga algo. Vamos a ver, por ejemplo, algunas cuestiones como los métodos de diagnóstico. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para determinar cuál es el cuadro clínico que presenta nuestro paciente? Nosotros conocemos una infinidad de métodos de diagnóstico. El doctor Yuri Kutler desde hace 40 años ya hablaba de 18 métodos de diagnóstico. Sin embargo, nosotros como estamos atendiendo una urgencia, pues realmente no vamos a poner en práctica tantos métodos de diagnóstico, pero sí algunos que nos van a permitir entender en qué estado viene el paciente y cuál es el cuadro clínico que presenta. Primero, podemos ver, y ya lo conocemos de la escuela,
de lo primero que nos enseñaron tal vez, hacer pruebas de percusión. Una prueba de percusión nos va a permitir determinar si un diente está afectado, si tiene una lesión, si hay una, no sé, un problema de una fractura. Y lo que vamos a hacer es golpear con un instrumento, puede ser el mango del espejo o algún instrumento romo, golpear el diente sospechoso o el que nos menciona el paciente, que a veces incluso él ni siquiera sabe cuál es el diente que le duele. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con los dientes adyacentes o con los dientes contiguos para ver el grado de sensibilidad que presentan o la diferencia que presentan entre cada una de estas pruebas de percusión. Generalmente esta prueba de la percusión nos va a servir mucho en el diagnóstico de la periodontitis apical aguda, puesto que hay una lesión en periápice y en el momento en que el diente ocluye, el paciente generalmente es que sabe que al morder o al comer me duele mucho, ¿sí? Eso es muy importante en este caso. La prueba de sensibilidad al frío la podemos hacer de diferentes formas y tal vez esta plática nos sirva para a lo mejor algún tip sea importante para atender estos casos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del cloruro de etilo como uno de los elementos que nos puede servir, una herramienta para diagnosticar. Sin embargo, no siempre vamos a encontrar cloruro de etilo. En algunas ocasiones podemos utilizar inclusive hielo directo. En algunas, por ejemplo, algunas clínicas que no cuenten con esto, lo que pueden hacer es rellenar unos cartuchos de anestesia de agua corriente y meterlos al congelador, y de esa manera tendrían lápices de hielo, ¿sí? También tenemos otras herramientas como por ejemplo la nieve carbónica, que son ya más confiables. Sin embargo, lo que pretendemos nosotros es que realmente nos dé algo, un mensaje de lo que está pasando. Esta prueba de sensibilidad al frío generalmente nos sirve para diagnosticar una pulpitis aguda, en la que la pulpa está totalmente inflamada, sienten sensibilidad a lo frío o a lo caliente tal vez, su dolor es constante, y esto nos va a dar luces sobre lo que queremos saber. En el caso de la sensibilidad al calor, aquí lo que podemos hacer nosotros es tomar un instrumento, calentarlo. En este caso podemos ver en esta diapositiva que lo que estamos haciendo es calentar una punta de gutapercha. La calentamos y la podemos colocar a nivel de la corona del diente que sospechamos que trae el problema. Igualmente, cuando hay un absceso parodontal o eso, esto nos va a dar señales de que hay problema. A veces también podemos calentar un instrumento cualquiera que tengamos y que permita que se pueda, no se dañe, y calentarlo con un mechero, un encendedor, y acercarlo al diente. Por mencionar algo, bueno, esto de la prueba eléctrica, bueno, esto ya es muy difícil que lo tengan en todas partes. Sin embargo, con la tecnología actual, ya hay algún tipo de instrumentos que nos sirven para ayudarnos en este diagnóstico. El de la prueba eléctrica son instrumentos que tienen unas cables donde en la punta vamos a encontrar que lo colocamos, uno de los ganchos que tiene un gancho lo colocamos en el labio, y en la terminal del otro lado la vamos colocando en el diente. Se van anotando en un expediente la reacción al dolor, y se va anotando en el momento en que el paciente haga la señal
o el gesto de que le molesta, se anota el número que marcó y así consecuentemente se van haciendo en los demás dientes, de manera que veamos la diferencia entre los demás y el que sí está afectado. La prueba de la movilidad es muy importante. Sí nos ayuda mucho más a ver, por ejemplo, si hay una fractura o si un diente ya está funcionado. Aquí tomamos lo que es una pinza, lo movemos, lo hacemos con los dientes contiguos, lo hacemos con los dientes del lado contrario, para ver si lo que está provocando el dolor es posiblemente una fractura o hay un problema parodontal grande. Algo que nos ayuda muchísimo y que es determinante es el diagnóstico radiológico. En endodoncia nosotros no podemos hacer un diagnóstico si no se toma una radiografía de inicio donde podamos ver algunas anomalías dentro de la interpretación radiográfica. Es casi obligatorio tomar radiografía y revisar al paciente. En este caso, lo que estamos viendo, por ejemplo, ¿qué se encuentra en una radiografía? Vamos a ver el hueso, la cortical, vamos a ver el periápice, cómo se encuentra, vamos a ver el número de raíces, la anatomía del diente, vamos a ver el estado de la cámara pulpar, el estado de los conductos, en fin, se pueden apreciar una gran cantidad de estructuras que vamos a ir nosotros interpretando. Aquí pueden ver, por ejemplo, que vemos algo que está ahí como instrumento. En endodoncia, cuando vemos, por ejemplo, una fístula, sabemos que esa fístula ha salido al exterior en forma de un pequeño absceso, porque pues atravesó la cortical, sabemos que la pus es muy ácida, atraviesa la cortical, y entonces lo que hacemos nosotros es determinar cuál es el diente responsable de esto, o cuál es, no solo cuál es el diente responsable, sino inclusive si el problema es endodóntico o es parodontal. Colocamos una punta de gutapercha, generalmente del número 40, la introducimos hasta el tope, hasta donde llegue, y tomamos radiografía, y esto nos va a determinar de dónde viene exactamente la lesión. Entonces, endodoncia, diagnóstico en endodoncia es hacer unas pruebas las más rápidas, digamos, pues estamos hablando de urgencias, y una radiografía. Esto nos va a llevar a un diagnóstico diferencial, porque es importante que sepamos encontrar la diferencia entre algunas afecciones que a veces no pertenecen a lo dental, inclusive, ¿no? O a lo endodóntico. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a hacer una serie de preguntas para que el paciente nos dé una idea de lo que queremos saber, sobre todo de la sensibilidad o de las molestias que presenta. Tomamos un espejo, unas pinzas, un explorador, y hacemos una breve exploración clínica, ¿sí? Aquí estamos hablando de la inspección general de la boca, hacer la percusión, la prueba térmica, sobre todo, esos son muy importantes. Yo creo que en las comunidades o en las clínicas donde no hay mucho instrumental o muy tecnológico, sí hay algunas formas de determinar el problema que trae el paciente. Con que se haga la buena anamnesis, con que se haga la inspección, esta percusión de la que hablamos y la prueba térmica, creo que nos va a ser determinante, y junto con la radiografía periapical, para llegar a un buen diagnóstico. Esto lo debemos hacer realmente en minutos. El paciente no puede estar esperando que déjeme primero revisarlo y luego de que yo haga muchos estudios vamos a ver qué tiene. A veces se ve realmente el paciente, a veces ni hablar puede con el dolor que trae, y nosotros seremos los responsables de buscar la forma de aliviar su dolor, por lo menos en ese momento,
mientras recibe la atención por parte del especialista. El dolor, les decía hace rato que el dolor es el primer indicador de la visita de este paciente que llega de forma repentina a la consulta. Este dolor siempre debemos saber cuál es su origen, cuál es su naturaleza, cuál es su evolución, cómo fue evolucionando. Y entonces nosotros tenemos que diferenciar este dolor. Primero, si el dolor es un dolor de origen pulpar, ¿sí? o si el problema es periodontal. Saber, por ejemplo, la irradiación de órganos vecinos. Si el paciente presenta un dolor punzante y nos dice, ¿sabe qué? Es que me viene desde la sien, posiblemente estamos hablando de otro problema. Inclusive hemos visto cómo hay dolores que se convierten en un enigma para nosotros hasta que lo mandamos a hacer otros estudios y resulta que el paciente a veces tiene otitis o a veces tiene algún otro problema de glándulas salivales y ellos se lo achacan a un diente. Y el caso no para ahí, sino inclusive hay dolores neuralgiformes en los que los pacientes se los crean que vienen de otro problema, a veces psicológicos que traen los pacientes y que los hace creer que tienen algunos problemas. Esa diferenciación en cuanto al diagnóstico nos va a llevar a tomar buenas decisiones cuando tengamos que quitar el dolor del paciente. Ahora, en cuanto a la exploración bucal, igualmente tenemos que ver cosas que nos señalan realmente que si hay algún problema o cuál diente es el afectado. Tendremos que ver, por ejemplo, un diente que tiene cambio de coloración. Eso es muy sospechoso, ¿no? Dientes con algunas amalgamas, por ejemplo, o resinas que ya tienen mucho tiempo, restauraciones que están fracturadas, algún diente que posiblemente tenga, no sé, que recientemente le hayan cambiado las resinas. Todo eso nos hace sospechar de un diente. Y esto nos va a servir mucho cuando hagamos la exploración bucal. Tenemos que ver no solamente los dientes, tenemos que ver cómo se encuentra la encía insertada, cómo se encuentra el piso de la boca, ver las amígdalas. Por esto que les decía yo de lo que es la diferenciación. También los dientes que se ven con caries, algunas veces hay obturaciones defectuosas, algunos traen incluso hasta exposición pulpar. Hay gente que acostumbra a utilizar sus dientes de forma inadecuada, ¿no? Es decir, o quieren andar abriendo refrescos o quieren andar comiendo nueces, ¿no? Partiendo nueces. Y la gente, sobre todo en las comunidades, lo ve muy sencillo, no le da la importancia que les mandes una pequeña capa muy delgada, muy fuerte, sí, pero muy delgada, que se fractura fácilmente al hacer este tipo de uso de sus dientes. Sin embargo, lo que nosotros tratamos de ver es si este dolor se lo podemos quitar o si definitivamente, o le podemos quitar el dolor provisionalmente mientras se envía al especialista. Entonces hay algunas características que nos permiten ver y diagnosticar qué es lo que trae ese paciente en ese momento y que viene con mucha urgencia. Y esto nos permite determinar, por ejemplo, que si estamos hablando de una lesión o de un dolor que puede ser reversible, estamos hablando posiblemente de caries profunda. A veces hay algunas formas de restaurar un diente que no son las adecuadas. Es decir, ponemos directamente la resina sin una base o sin una base suficiente. Inclusive
cuando se atiende un diente con la turbina y no tiene el agua suficiente, provocamos un traumatismo y un sobrecalentamiento de la pulpa, que a veces puede ser considerado como digamos que un dolor espontáneo, pero que con el tiempo remite también si logramos quitar lo que le afectó, o colocando una base, ver la forma en quitar los efectos que está provocando un material tóxico en la pulpa. A veces el paciente lo que nos dice es que yo traigo mucho dolor, y habrá que diferenciar esto, porque a veces no es tan fuerte el dolor y lo que el paciente quiere es pasar lo más pronto que se pueda a la consulta, y para eso él nos dice: es que tengo demasiado dolor. Y a veces solamente hay una hipersensibilidad de la dentina. Esta hipersensibilidad, que algún tiempo se le llamó hiperemia, que realmente no podemos diagnosticarlo como hiperemia nosotros, porque la hiperemia solo puede verse de forma histológica. Entonces no podemos decir que tiene hiperemia el paciente, pero sí podemos decir que el paciente pues sí tiene un proceso reversible, ¿no? Cuando hay este tipo de dolor, vemos, por ejemplo, que a veces porque por mala higiene, por mal cepillado, por tratamientos periodontales que le fueron practicados recientemente, pues queda expuesta el cemento, ¿sí? A veces la dentina, y entonces le está provocando ciertas molestias. Pero aquí no estamos hablando de una urgencia verdadera, aquí estamos hablando de un problema de dolor en un proceso que puede ser reversible si lo detectamos a tiempo. ¿De qué manera entonces hacemos esto cuando hablamos de una pulpitis reversible? Bueno, estamos hablando de tratamientos no tan difíciles. Cuando hay problemas digamos, del cepillado, lo que está provocando ahí es que o se exponga el cemento o se esté exponiendo la dentina. Buscamos la manera de colocar un material, por ejemplo el hidróxido de calcio, que yo estoy hablando de hidróxido de calcio, a veces a los dentistas nos llega a la mente Dical. Realmente se han hecho algunos estudios y el Dical jamás va a proporcionar los beneficios que provoca un hidróxido de calcio puro. El hidróxido de calcio puro lo van a preparar con un vehículo que puede ser agua destilada, un suero fisiológico. Inclusive ahí en la facultad con los alumnos lo que hacemos es a veces utilizar la anestesia. La ponemos en la loseta y se forma una pasta cremosa, y podemos colocar una base que nos permita, primero, el hidróxido de calcio, lo que nos ayuda es a reducir la permeabilidad de la dentina. Imaginemos pues que en la dentina hay una infinidad, estamos hablando de micrómetros, pues, que tienen los tubos dentinarios, y que a través de ellos es donde se lleva a cabo el problema del dolor, por esto de la teoría hidrodinámica que hace que los líquidos se vayan hacia la pulpa y le provoquen esa presión, ¿no? Lo que hace el hidróxido de calcio es reducir la luz de los túbulos dentinarios, y eso hace que el paciente perciba menos la molestia. Se puede colocar algún tipo de oxalato, se puede colocar, inclusive después de ese hidróxido de calcio, se puede colocar ionómero actualmente, y evitarle, enseñarle primero a que se cepille bien para que tenga un buen control de placa, que tenga dieta en ciertos ácidos, o sea, que deje de comer naranja, limón, todo lo que les toque directamente en esa parte afectada y que le está provocando el problema de inflamación pulpar. Con esto, un paciente que tiene una pulpitis reversible, pues queda controlado bastante bien, y pueden ustedes seguir atendiéndolo en forma normal, colocando sus restauraciones.
Así que esto sería en el caso de una pulpitis irreversible. Sin embargo, si esta pulpitis irreversible de la que acabamos de hablar no la atendemos, realmente vamos a llegar a otro estadio. El problema de dolor es porque la pulpa ya se encuentra afectada. Y el problema empieza desde que hay caries. Y si no atendemos a tiempo las caries, vamos a llegar a estos estadios de los que estoy hablando y que vamos a ir platicando en este transcurso de esta hora. Vamos a ir hablando cómo degenera en otra cuestión. Si dejamos que el paciente lo dejemos sin la educación sobre la higiene que debe llevar, sobre el tipo de cepillado o sobre la colocación de algún material que cubre esa parte expuesta, entonces esto va a hacer que la pulpa empiece a reaccionar de forma más aguda y empiece a inflamarse. Y entonces estamos viendo que hay una pulpa que está dentro de un complejo tan duro como es el interior de la cámara pulparia y de las raíces. Y al inflamarse, pues no tiene para dónde hacer una hinchazón, ¿no? No va a haber hinchazón de los demás tejidos, como sucede en los tejidos blandos, ¿no? Nos sale un chichón y realmente en un brazo y va sanando. Pero dentro de la muela lo que ocurre es que se van rompiendo todos esos pequeños vasitos y va provocando estos problemas. ¿Qué signos y síntomas? ¿Cómo vamos a darnos cuenta cuando un paciente viene con un dolor ya irreversible? Bueno, primero les estaba comentando que la pulpa ya viene inflamada. Lo más común es que a veces dice el doctor es que no puedo ni hablar, me toca el aire y ya me duele y mucho menos tomar agua. Eso es en cuestión de horas. Cuando la pulpa está inflamada, en cuestión de horas empieza el problema y nos da ese síntoma. Pero al rato, en unas horas más o en unos días, dice, ahora ya no me duele el frío, doctora, me duele el calor. Aquí, en este estadio, usted le puede hacer la percusión y no va a haber ninguna reacción. Y lo curioso a veces es que cuando checamos por qué le está ocasionando este problema, pues vemos que abajo vemos que radiográficamente que hay caries o que quitaron un poco de la pulpa. Recordemos que la pulpa se debe retirar del diente totalmente cuando es una persona adulta. Las pulpotomías en adultos no funcionan, en dientes adultos no funcionan. Aquí estamos hablando entonces de que alguien le quitó un poco de pulpa y ya se le calmó unos días. Pero imagínense lo que viene después, el cuadro más agudo. O que hay caries y la caries ya llegó a la pulpa y entonces está provocando el problema. Aquí lo más común es entender lo de la reacción al frío y al calor para darnos cuenta cómo viene este paciente. ¿Qué hacer cuando llega un paciente con este dolor tan fuerte? En el caso de una pulpitis irreversible, no es el mismo tratamiento para dientes anteriores que para posteriores. Muy parecido, sí, pero el procedimiento tiene variabilidad y lo vamos a ver en este momento. Cuando un paciente nos llega con mucho dolor y estamos hablando de los dientes anteriores, lo que hacemos es anestesiamos y aislamos. En endodoncia hay como que ciertas reglas inquebrantables, como son: no se puede hacer endodoncia si no hay dique de goma, no se puede hacer endodoncia sin rayos X. Es como esa regla que igualmente cuando se prepara una cavidad para colocar una restauración, no podemos utilizar la jeringa de aire. Siempre que se prepare una restauración para colocar amalgama o resina, lo que tenemos que hacer es secar con un algodón. Igual sucede en endodoncia. Si no tenemos la forma de ayudar al paciente, no podemos estar hablando de un buen tratamiento, puesto que va a haber invasión bacteriana.
Ya que anestesiamos, preparamos la cavidad, eliminamos la pulpa coronaria y la de la raíz, es decir, hacemos una pulpectomía, lavamos con una solución de de hipoclorito de sodio. Ahí no hay mucho problema, pues al 1%, al 2%, al 2.5%. Hay muchos autores que hablan de distintas formas de utilizar el hipoclorito. Sin embargo, en cualquiera de estos porcentajes es muy efectivo. El hipoclorito nos ayuda mucho, sobre todo a debridar esta pulpa y la deshace, digamos, ¿sí? Luego tomamos un instrumento, podría ser un calibre de 30 al máximo, ¿sí? Empezar con la 15 de acuerdo a la lima que primero entre al conducto. Aquí no es necesario que tomemos conductometría ni nada de eso. Lo que se pretende aquí es desalojar lo más que se pueda del tejido pulpar. Eso va a quitar la presión en el diente y va a hacer que el paciente sienta un bienestar, por lo menos mientras lo atiende el especialista. Sacamos el conducto, lo lavamos muy bien, ver que no haya más sangrado, porque si dejamos sangrado dentro del diente, ¿qué va a pasar? Que aparte que hay descomposición y se forman gases, va a haber presión nuevamente dentro del diente y el paciente va a volver a sentir dolor. Entonces, digamos que eliminamos pulpa, lavamos bien y que no haya sangrado. Secamos y podemos o no colocar un apósito medicamentoso. Y apósito medicamentoso me estoy refiriendo sobre todo al hidróxido de calcio. No utilicemos algunos materiales que van a agravar el dolor. Y ponemos una obturación provisional, le podemos recetar unos analgésicos y preguntarle a él si puede ir o quiere ir con el dentista especialista en esta área de endodoncia, y de esta manera hacemos mucho por el paciente, puesto que él se va a ir agradecido en el momento que se le quita el dolor. Antes no sé hasta dónde daban los conocimientos que se tenían, pero yo recuerdo bastante bien que alguien iba con dolor al dentista y le decía: no le puedo hacer nada porque le duele, o sabe que usted tiene inflamado y no tomes esto, cuando ya se le calme ya viene usted. Entonces era algo inaudito, puesto que cuando el paciente tiene el dolor o cuando tiene la inflamación es cuando tenemos que intervenir directamente nosotros. Y con lo que acabamos de platicar sobre el retirar pulpa, van a ver que el paciente se va feliz y va a ir, y le va a dar un paciente que está con dolor, está estresado, mientras que al que ustedes dejan sin dolor, lógicamente que va a pensar bien y dirá: creo que quiero salvar mi diente. Porque cuando están con muchos dolores, ¿sabe qué? Quítemelos. Y tenemos que entrar en la nueva cultura de conservar dientes. Eso de la extracción ya quedó en el pasado. Ya recordemos que de cualquier forma se puede buscar el mejoramiento del estético, de la función, conservando los dientes. Y la gente en esta cultura dice: no, pues quítemelo. Realmente nosotros tenemos que enseñarle que los dientes son parte de su cuerpo y no se puede mutilar un cuerpo. Así que busquemos la forma de quitar dolor. En una urgencia de esta, les aseguro que esto lo hacen en 15, 20 minutos y el paciente se va feliz. Y ya podrá seguir con su consulta normal y ya han hecho algo por los demás. En el caso de los dientes posteriores, aquí como estamos hablando de 2 o más conductos, generalmente lo que hacemos es lo mismo: anestesiamos, colocamos nuestro dique y preparamos la cavidad y hacemos pulpotomía. Claro, aclararles que esta pulpotomía solo es provisional. Les comentaba hace rato que la pulpotomía en dientes adultos no funciona, pero va a ser provisional, puesto que ustedes van a abrir la cámara pulpar y con una cucharilla van a quitar
toda la pulpa cameral de esa cavidad y no tienen que ingresar a los conductos. Al retirar la pulpa de la cámara y detener el sangrado, ¿qué va a pasar? Que la presión que sentía el paciente cesa, y eso le va a provocar que sienta alivio, ¿no? Ahí lo mismo, lavamos, paramos el sangrado y ponemos una torunda de algodón estéril y le ponemos una obturación provisional mientras este paciente es enviado al endodoncista. ¿Qué pasa si no hubiéramos hecho todo esto? Si el paciente se aguanta en su casa y se toma sus pastillas y dice, ¿sabe qué? Y llega con un problema de una periodontitis apical aguda. El paciente nos va a decir, es que yo estuve tomando, no quería venir, pensé que se me iba a pasar luego y empecé a tomar analgésicos y se me quitó. Pero ahora el cuadro es peor, se le quitó porque en cuanto la pulpa iba muriendo, pues dejó de sentir esa sensación. Pero en cuanto empezaron a ver los síntomas de lo que era ya la descomposición dentro del diente, pues empieza el problema ahora mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos hablando de intervención o participación de bacterias. Ver cuál es el origen. Pues el principal origen es la pulpitis aguda que no fue atendida. A veces tienen igual problemas ya de mucho tiempo y se exacerba, de repente se agudiza, una mañana amanece con un dolorazo, dijo, yo tengo 5 años y nunca me ha dolido. Igual cuando el endodoncista o el doctor que le está practicando la endodoncia pues excedió el instrumentar un conducto, y otra es también que con las mismas puntas o limas, se va al periápice o con el apósito medicamentoso, fue enviado también a esa parte, y esto nos está provocando un cuadro bastante difícil, ¿no? Sin embargo, aquí cuando hacemos las pruebas, sobre todo la de la percusión, nos damos cuenta que aquí hay una periodontitis, más lo que nos revele la radiografía. Si el problema ya es crónico, la radiografía luego inmediatamente nos va a determinar una lesión a nivel periapical. Pero si el problema se agudizó hace poco, no se va a ver en la radiografía. Así que se va a conjuntar tanto lo que observamos, las pruebas que hicimos y la radiografía para darnos cuenta del problema que trae este paciente. Una de las características que nos dan la idea de qué problema trae es la sensibilidad a la presión. Con que muerdan, con que nosotros le apretemos el diente, va a tener un dolor que nos va a señalar inmediatamente que hay un problema. O dice, ¿sabe qué? Cuando como me duele, mejor ya no como de ese lado. O tomo café y me duele. Estas son las características o los síntomas que son muy comunes cuando hay un problema de periodontitis apical. Aquí, ¿qué se va a hacer? Aquí es muy distinto al cuadro que estábamos viendo anteriormente, ya que en el cuadro anterior veíamos que la pulpa está muy inflamada y que al quitar un poco se quitaba el problema. Aquí ya igualmente ya ni hay pulpa, ¿sí? Aquí ya está necrótico la mayoría del tejido que está adentro. Entonces, aquí igual vamos a aislar, anestesiamos. Muy importante es liberar el diente de oclusión, porque el paciente con que roce su diente como el de arriba o el de abajo, según el caso, pues le va a doler. Liberamos el diente de oclusión, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer pulpectomía en el conducto más amplio, es decir, meter la lima, si tenemos empezamos con una delgada, puede ser, pero meter la lima de manera que nosotros lavemos, quitemos lo más de este tejido que está provocando gases,
Y aquí una pulpotomía, como fue en el caso anterior, no va a eliminar el dolor, puesto que las bacterias se encuentran ya a lo largo de todo el trayecto de conductos y cámara pulpar. Aquí eliminamos lo más que se pueda de lo que hay del interior, que generalmente es material en descomposición, y le podemos sellar la cavidad mientras se envía con el especialista en esto, y el paciente va a recibir un beneficio. Sin embargo, la cosa ahí, no los pacientes van a llegar siempre con un problema leve. A veces llegan con problemas ya mucho más grandes, que inclusive pueden terminar en cirugías ya mayores. Si nosotros atendemos un diente a tiempo, con la caries no llegaremos a problemas de pulpa. Y no atendemos a tiempo una endodoncia, no llegará a estos casos. Este es un caso particular. Yo vi a esta paciente, no la había visto nunca, alguien me la envió, y cuando llegué al consultorio presentaba esta inflamación tan grande. Estamos hablando de una absceso alveolar agudo, de un tratamiento que nunca concluyó, lo dejó a medias y se agudizó. Entonces podemos ver cómo tiene inflamado toda la parte del piso de la boca y parte de mejilla. Y venía para que yo le viera este problema y hacerle un tratamiento de endodoncia. ¿Qué hacer ante estos casos? ¿Cómo tratarlos? Porque de veras que en la clínica y en cualquier clínica de cualquier comunidad va a llegarles gente así, y entonces tenemos que hacer lo necesario, primero para buscar quitar el dolor, o inclusive buscarle un rápido tratamiento antes de que llegue a algo, a un problema, ya no digamos grave. Estamos hablando de un problema ya de mortalidad, ¿no? Entonces esta paciente había tenido problemas porque no se trató una endodoncia, la dejó y así pasó. Cuando ya quisimos intervenir nosotros, ya no fue posible controlarla ni con antibióticos ni con tratamiento de endodoncia. Se remitió a esta paciente a ver si les voy a pasar. Se remitió a esta paciente al cirujano maxilofacial, el cual nos dijo que si hubiera yo tardado un poco más en enviarla a la cirugía, hasta la vida hubiera perdido, puesto que se le estaba cerrando la garganta a esta paciente. Así que tenemos grandes oportunidades atendiendo con rapidez y con eficiencia a nuestros pacientes. ¿Cómo es que llegan a este caso? Bueno, les decía yo que no fue atendido ese tratamiento, empezó a presentar problemas a nivel periapical, llegó el momento que se exacerbó, y este problema primero, cuando empieza el diente a atravesar el hueso, el dolor es muy fuerte, ¿sí? Digamos que es intraóseo y extraóseo, ¿no? Cuando ya, o alveolar, aquí estamos hablando, por ejemplo, de cuando ya atraviesa el hueso, ya se va a tejido blando. Y entonces es cuando se ve todo aparatoso, ver estos cachetes tan grandes, pero llenos de pus. Pero como ahí no hay tejido duro, el paciente viene con una inflamación bastante severa y dice, no me duele, traigo esto como globo de agua, ¿no? Como un globo lleno de agua, pero no hay dolor, puesto que las estructuras duras ya fueron atravesadas por la pus. Y también cuando estamos haciendo un tratamiento de conductos, pues lógicamente que al estar haciendo el trabajo biomecánico, el limado dentro del diente, pues estamos enviando detritus también al periápice, y eso también puede ser que se nos agudice un problema. El paciente serio que yo me trató y yo no estaba así, ahora estoy peor, ¿no? Pero no es por eso, realmente lo que pasó es que no es que fuera tratado mal, sino que a veces esos restos se van al periápice y nos van a provocar este problema. Sin embargo, también esto, ya no hablando del caso de esta señora que tuvo que llegar a las consecuencias de cirugía, los demás casos sí son tratables.
que tienen que viene con este problema como el de esta persona. Sí, pues son tratables. A veces también son provocados por una perforación accidental, o porque hay fracturas, por eso hay este tipo de inflamación. Los signos y síntomas, bueno, aquí los dolores son intensos, son pulsátiles, no sabe exactamente dónde le duele. Aquí, bueno, ya ni para que le hagamos la percusión de veras. Cuando vemos que ya es tan obvio, no vamos a hacerle ni pruebas de frío a un paciente que viene con la pulpa expuesta, o no vamos a hacerle pruebas de percusión a quien viene con una muela que se le ve ahí todo alrededor inflamado, ¿no? El diente tiene mayor movilidad, los pacientes presentan ya linfodenopatía, tienen escalofríos, malestar general, tienen excesos febriles, entonces estamos ante un cuadro bastante difícil. El tratamiento, bueno, aquí es importante primero decir que eliminamos la carga oclusal, quitamos de oclusión pues el diente, y aquí la anestesia va a ser distinta, puesto que imagínense que coloquemos anestesia en ese foco de hinchazón, pues vamos a llenar mucho más esa parte del líquido y el dolor va a aumentar. Lo que podemos hacer es un tipo de anestesia por impregnación. Esta se va anestesiando, digamos que en torno al foco de hinchazón, acercándose poco a poco para que empiece a sentir anestesia. Abrimos la cavidad pulpar y entonces ya colocamos el dique de goma. Lavamos bien la cavidad. Aquí se presenta de dos formas. Primero, cuando vemos y abrimos la cavidad, a pesar de que tenga ahí el cachete todo inflamado, y entonces vemos cómo abrimos, pasamos una lima y toda la pus empieza a salir por el conducto. Pero a veces, a pesar de todo eso, abrimos y el conducto está seco. ¿Qué entonces hacer si hay estos dos tipos de formas de manifestarse este problema parodontal ya, ¿no? Primero, si hay exudado purulento, lo que vamos a hacer es no limar, no meter limas. Aquí vamos a lavar totalmente hasta que el exudado deje de fluir. No podemos tratar de limpiar con una lima mientras haya exudado, porque si hay exudado lo que estamos haciendo es embarrando nada más dentro del interior todas estas bacterias. Entonces lavar, inclusive si hay muchos pacientes en la clínica, lo que pueden hacer es decirle ya sea a su pasante o a su asistente que esté lavándole el diente por ratos hasta que vea que ya paró el exudado, y ya podemos poner un algodón, taparle y volver a citar a las 24 horas para ver si ya no hay salida de líquido purulento, y entonces ya canalizarlo con su endodoncista. Si por el contrario el conducto es seco, ahí sí podremos trabajarle las limas, limpiar un poco y lavar y colocarle el algodón y un sellado provisional con algún material que tengamos, ¿no? Para este caso. Acá vamos a dar algunos medicamentos. Aquí es necesario. Yo generalmente en los tratamientos de endodoncia no utilizo antibióticos, a menos que haya síntomas como en este caso, que ya tenemos fiebre, que ya tenemos una lesión bastante grande, hinchazón, en fin, aquí. Pero en general un buen tratamiento de endodoncia no necesita antibióticos. Aquí lo que hacemos es decirle al paciente que haga enjuagues con agua caliente. El agua caliente, soportable, Estamos hablando de agua tibia, posiblemente lo más que aguante el paciente, pero no se vaya a quemar, porque lo que hace lo caliente es recoger en un solo lugar todo este exceso de líquidos. Entonces ya no va a estar en toda la cara o en la mejilla, sino se va a convertir en un absceso pequeño
o una fístula donde salga todo esto. Para eso nos sirve. Luego, estos enjuagues con agua caliente van a ser solo enjuagues, no nada por fuera, nada de fomentos. Es enjuagues con agua caliente por dentro y en el lugar afectado. Y lo frío va a ser por fuera de la boca, es decir, así vamos a poner compresas al nivel de donde se está manifestando la inflamación, compresas. Agua caliente en forma de enjuague y compresa fría en la superficie. Vamos a dar analgésicos, antibióticos, y lo que podemos hacer mucho es un drenaje del absceso maduro. Una forma de utilizar este drenaje o hacerlo es muy sencillo. Pueden tomar aquí pueden ver que está un resto. Aquí estamos viendo, a ver. Esto es un corte de un dique de hule, ¿sí? Un pino de hule, un triángulo. Se recorta, se hace una incisión y se introduce dentro de la herida y se sutura 2-3 puntos para que ahí no cierre y esté drenando, ¿sí? Bueno, ahora y hacemos el tratamiento del conducto radicular, y si es necesario también darle al periodoncista que haga un curetaje apical, o el endodoncista también lo puede llegar a hacer. Sin embargo, primero un tratamiento de conductos, y todo esto va a remitir con las indicaciones que ya se han dado. A veces inclusive estamos haciendo un tratamiento de conductos y al otro día pues el paciente reacciona y dice: ¿sabe qué? Ahora tengo inflamado, me duele, pero son raras. Generalmente se presentan cuando se está teniendo una periodontitis apical crónica, ¿sí? ¿Qué provoca esto? Bueno, si trabajamos con excesivamente el conducto, podemos o transportar o perforar o simplemente sobretrabajar el área del foramen, ¿no? También, si nuestros instrumentos de endodoncia, las limas, no están bien estériles, igual nos pueden dar este problema. Esto que les platicaba del ensanchamiento excesivo del foramen apical, siempre tratemos de llegar al nivel de donde nuestra área de trabajo en endodoncia, pero tratando de utilizar limas no muy gruesas. Las limas después de la 30 ya es muy difícil que conserven las curvas, y entonces eso nos provoca este ensanchamiento del foramen. Y también cuando colocamos medicación intraconducto y la empujamos con mucha fuerza, la enviamos a periápice y nos da este problema. Sin embargo, esto no es grave. Esto aquí podemos quitar, colocamos nuestro dique de goma y quitamos la obstrucción profesional que teníamos. Se lava, se lava el conducto, se lava y se coloca en un apuesto medicamentoso, y ya se ocluye provisional y se ve que ya no hay dolor. En 2 o 3 días lo podemos volver a revisar y el paciente sabe que al otro día todavía me dolió, pero ya desde ese día, que tiene 8 o 10 días, ya no me duele, y entonces ya podemos repetir el procedimiento, o se hace un curetaje apical si el medicamento que está afuera está provocando el problema, que generalmente no es lo que pasa constantemente. A veces puede haber, inclusive en mi práctica privada, he encontrado algún resto de gutapercha y así ha quedado y no ha pasado gran cosa. El tejido lo envuelve y se convierte en una parte fibrosa. ¿Y qué pasa cuando ya terminamos el tratamiento de conductos y de regreso? Oiga, yo sigo con dolor y sigo con dolor. Entonces, esto, si está bien trabajado, no va a haber problema. Pero si nos pasamos de llenar el conducto, a veces también se coloca una corona o una restauración alta
y entonces al estar hablando o comiendo, se está traumatizando cada que ocurre esto, y el paciente pues va a presentar dolor. Entonces lo que se hace es checar, tomar radiografías, volver a checar, y esto se soluciona muy rápido. ¿Por qué? Porque si quitamos lo que está provocando el problema de la restauración alta, pues les aseguro que en 2 o 3 días esto desaparece, se dan analgésicos, y si persistiera, entonces si hay, por ejemplo, obturación excesiva, lo que puede hacer es un curetaje apical, y con esto resolvemos el problema. ¿Cuál es el objetivo de nuestra plática de hoy? ¿Qué es lo que nos puede servir como cirujanos dentistas generales, como que estamos en una clínica donde recibimos un sinfín de pacientes con distintas patologías bucales? Pues realmente en este caso, les platicaba al principio que el paciente llega a la clínica o a nuestro consultorio porque tiene mucho dolor, porque tiene inflamado, ya vio algo raro, y entonces llega ahora sí urgentemente. Sabiendo todo esto, utilizando los métodos de diagnóstico, la radiografía, podemos diagnosticar las verdaderas urgencias. Podemos evitar errores de procedimiento como no sé, tal vez perforaciones, tal vez romper algún instrumento. Y la otra es eliminar, sobre todo, eliminar o disminuir considerablemente el dolor que aqueja a nuestros pacientes. Esa es una de las funciones primordiales que tenemos como odontólogos, el quitar el dolor a nuestros pacientes. Y todos podemos hacerlo utilizando algunos tips o herramientas como los que hemos platicado acá. Esto es alguno de los casos que yo he atendido, y podemos ver cómo llegan con el problema de lesión. Aquí tenemos una lesión periapical bastante extensa. El paciente llegaba con mucho dolor, se agudizó, y después del tratamiento de urgencia, porque también en el consultorio, aunque sea particular, hay otros pacientes esperando, entonces tenemos que hacer la urgencia y luego citarlos otro día para terminar esos tratamientos. Así que aquí pueden ver cómo se terminó el tratamiento. Se retiró la corona que ya no nos podía servir para sostener alguna prótesis ni nada de eso, o una restauración. Entonces se quita esa parte que ya no tiene soporte, y después se va a colocar un endoposte, y se reconstruirá para poner una corona. Acá igual, pacientes que llegan con caries extensas, no bien cuidadas, no bien atendidas más bien, y llegan a provocar este problema. Aquí podemos ver a lo largo del diente, de la raíz del diente, cómo está la lesión, ¿sí? Aquí lo vemos terminado. Aquí otro caso, ¿sí? A veces uno como dentista dice, yo aquí nada más veo 2 conductos. Siempre habrá que tomar la radiografía inicial o la de diagnóstico, a lo mejor 3 veces. Podemos tomar una distorradial, una ortorradial o una mesorradial, y nos va a dar idea de los conductos. Aquí otro problema también. Aquí pueden ver la caries muy cercana a la encía, provocó el problema, la inflamación, se tuvo que atender también. Vean pues, el paciente hasta que llega a un grado en el que le está, ya llega el dolor, es cuando viene, no cuando inicia esa caries, ese proceso carioso que tuvo. Vean cómo quedan los tratamientos, no se pierden los dientes, ¿sí? Caries profundas que provocan dolor pulpar, lesiones crónicas de ya que las han dejado abandonadas, pero que también tenemos que hacer algo por estos pacientes que vienen con este tipo de casos. Aquí, bueno, está aquí al revés la fecha, pero ahorita les explico.
Aquí tenemos una paciente de aproximadamente unos 75 años que me fue referida por un especialista en parodoncia, me parece. Y él decía que para evitar la cirugía, porque le había dicho a la paciente que posiblemente tendría que hacer cirugía acá porque esto estaba muy grande, que yo intentara hacer un tratamiento con ella de manera que le evitáramos la cirugía. Se trabajó este diente, se utilizó hidróxido de calcio y aquí estamos hablando del 8 de marzo del 2002 y de este lado estamos hablando del 4 de noviembre del 2002. Esto fue un éxito porque pueden ver la reparación del hueso, la reparación del hueso en toda esta parte. Vean la lesión que presentaba acá, desaparecida en tan solo 8 meses. Sí, estamos hablando de 8 meses. Y esto nos da una satisfacción tremenda cuando logramos hacer estos casos. Aquí algún otro, una infinidad de tratamientos que pueden verse acá, pero que la endodoncia sigue siendo una alternativa. Y la endodoncia yo creo que puede ser también apoyo para aquellos que no se dedican a la endodoncia, pero que pueden hacer procedimientos como los que estamos platicando y le quitamos el dolor al paciente. Realmente para nosotros es muy importante lograr este tipo de cuidados con el paciente y le evitamos muchos sufrimientos. Aquí estamos viendo nuestro gran símbolo, ¿no? Que es el tallado de un diente teotihuacano, ¿no? Es teotihuacano. Ya lo platicaremos en otra ocasión, en otro tema, para ver cómo estos teotihuacanos pensaban que era algo muy hermoso el decorarse los dientes, y por eso hacían eso. Creo que esto es todo por hoy. Esperamos que más adelante podamos platicar de algún otro tópico de endodoncia, de algún otro tema que nos pueda interesar, y sobre todo ayudar a todo lo que es la familia odontológica, porque solo en equipo y enseñando nuestros conocimientos a los demás podemos lograr grandes frutos. Nadie trabaja solo, nadie trabaja aislado, esto solamente es en equipo. Así que estamos a su disposición, los endodoncistas de la Asociación Oaxaqueña de Endodoncia, para cuando gusten ustedes referirnos o consultarnos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y muy agradecido por su tema, que seguramente va a ser de mucho interés, porque solamente no ahorita lo están interactuando, sino que esto ya queda grabado en nuestra página y podrá ser un tema de consulta para todos los odontólogos de los hospitales comunitarios. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Lamentablemente no nos funcionó el sonido, pero sin embargo en la próxima semana ya será esta grabación subida a nuestra página. Gracias y buenas tardes. Hasta luego.